por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Vamos a tocar un tema que es extraordinariamente relevante para toda la humanidad y probablemente la vuelta puede ser un poco larga en la introducción que voy a hacer para conversar con nuestro entrevistado, pero me parece al mismo tiempo también tremendamente contingente. Hace 3 semanas la Comisión Europea hizo una advertencia a todos los países miembros de la Unión Europea que ha sido difundida a través de radio, televisión, redes sociales, medios escritos, publicidades en las calles, panfletos y con campañas informativas bien profusas. Le pidió a la población de los países de la Unión Europea que estén preparados para sobrevivir 72 horas de forma autónoma sin ayuda del Estado en caso de que se presenten algunas contingencias. Por ejemplo, un ciberataque. Por ejemplo, una guerra de características convencionales. O por ejemplo, algún nuevo fenómeno de la naturaleza producto del cambio climático. Nos vamos a quedar en este último punto, porque sí de grave, al mismo nivel de un ciberataque de una guerra convencional, es el cambio climático. Vamos a conversar hoy día sobre cómo han ido avanzando y si se están implementando estos acuerdos globales que han adoptado los distintos países para reducir las emisiones de carbono que producen precisamente ese cambio climático. Y lo vamos a hacer con Nelson Lagos, director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás. Nelson, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, don Manuel. Nelson, esta es una de las quizás mayores preocupaciones transversales que tiene el mundo científico desde hace muchos años y sin embargo no es transversal desde el punto de vista político. Primero me gustaría, si es posible, que hiciéramos una mirada en términos de los antecedentes que tenemos sobre la mesa como para empezar esta conversación. Bueno, primero estamos de acuerdo en esa diferencia que tenemos entre los científicos y el mundo político en términos de la importancia y la relevancia del tema. Y también tenemos diferencia en la urgencia, o sea, creo que los mensajes desde el mundo científico hace tiempo ya son bastante contundentes en términos de la certidumbre que tenemos acerca de los efectos del cambio climático y las implicancias que esto tiene y el horizonte de corto plazo que deberíamos empezar a considerar para hacer o buscar implementar soluciones. Uh-huh. Nada de eso se ve en el mundo político todavía, las negociaciones se estiran. Y en el contexto más concreto, ahora con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, nuevamente, ¿cierto? Todas estas acciones se ralentizan probablemente mucho más. Y se dilatan, es un acuerdo que ya lleva 10 años y que tuvo a Estados Unidos, salió, volvió Joe Biden, lo incorporó y de vuelta Donald Trump lo sacó. Existe la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que tiene este órgano supremo que es por decirlo de alguna manera, que es la conferencia de las partes, ¿no? Uh-huh. COP. Y estamos ya en la última COP, que fue la COP 29, y hizo una reafirmación de establecer algunas metas, como por ejemplo una reducción de un 60% de las emisiones de los gases con efecto invernadero de aquí a 10 años, de aquí al 2035. ¿Es viable, considerando este análisis que estamos haciendo desde el punto de vista político? Los gobiernos cambian, los colores políticos también, y tenemos crecientemente el surgimiento de sectores políticos que han puesto incluso en entredicho la información científica. Uh-huh. Es una buena pregunta y probablemente desde mi perspectiva yo diría sí, y es viable. Lo que pasa es que tiene costo importante en implementación. Uh-huh. Y costos políticos bastante grandes probablemente en esa ejecución de las implementaciones. Y ahí está probablemente lo que ralentiza todas las decisiones. En términos científicos nosotros no tenemos muchas dudas, o sea, la certidumbre ha ido cada vez aumentando en términos de los efectos y por lo tanto cualquier escenario que tengamos ahora no cambia las conclusiones. Por lo tanto es un discurso más bien de nuestros líderes políticos de cómo salimos de acá. Ahora, cómo esto lo implementamos en Chile y toma un suelo más concreto. Ahí yo creo que tenemos una deuda todavía porque sabemos que ya está Trump en el gobierno, sabemos que se salió del Acuerdo de París, sabemos que es se esperaba que fuera un gran aporte a los financiamientos que se acordaron en la última COP. Y nada de eso va a pasar. Entonces, un plan de contingencia, yo no lo he visto, no lo he escuchado todavía, al menos en Chile, y en el ámbito internacional poco se habla de eso también. Mientras tanto, Chile tiene una meta de carbono neutralidad para el 2050, ¿no? Uh-huh. Para ese año. Y nosotros tenemos también ciertos compromisos. ¿Cómo hemos venido avanzando en esos compromisos que Chile ha adquirido en el cumplimiento de lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinantes? Sí, yo creo que Chile ha hecho bien su ordenamiento y la generación de
estos documentos, ¿ya? De estos resúmenes y reportes que nos han ido estableciendo una agenda interna. Pero creo que también, o sea, esa agenda, los compromisos que tiene, en algunos son este año, por ejemplo, ¿ya? En términos de emisión y cosas así, y ya se nos vino, ya estamos en septiembre, por así decirlo, y no lo vamos a cumplir probablemente. Ya, no los vamos a cumplir. Probablemente, claro. ¿Por qué? Porque no tenemos la información adecuada, por lo tanto eso requiere diagnóstico, y del diagnóstico pasar a las soluciones, y si no tenemos información es muy difícil implementar entonces o apurar esas soluciones en general. Voy a ir un paso atrás en la pregunta, Nelson. ¿Qué tan contaminante es Chile comparativamente al resto de Latinoamérica? ¿O qué tanto está haciendo Chile comparativamente al resto de los países latinoamericanos en tratar de contribuir a la disminución de los gases que producen el efecto invernadero? Sí, Chile tiene un buen posicionamiento ahí a nivel latinoamericano. O sea, somos referentes en lo que son energías limpias, eólica, solar, etcétera. Y eso es parte importante de nuestra matriz. ¿Somos actores relevantes en el concierto internacional? No tanto, ¿ya? Eso se sabe. Pero hay un alineamiento, creo yo, la última década probablemente en esta transformación de la matriz energética. Lo que pasa también, y ahora no estoy seguro si es que ya se habrá adecuado, por ejemplo, el plan de adaptación en energía que necesitamos. Varios otros sectores socioeconómicos lo han definido. Yo participé, por ejemplo, en el plan de adaptación para cambio climático de pesca y agricultura. Hace poco salió un documento que está en manos de los ministros. Pero en energía nadie se quema las manos. O sea, parece que nadie quiere definir cuál va a ser nuestra matriz en el corto plazo, nuestra matriz energética, cuánto vamos a estar aportando a la contaminación todavía versus esto otro. En algún momento sí se pensó que había como una mayor voluntad para poder definir eso. ¿Qué pasó en el camino? Como que nos quedamos con los anuncios grandilocuentes, pero no hicimos la bajada práctica y le pusimos números o porcentajes. Yo creo que es una papa caliente políticamente hablando, sobre todo para Chile, que tenemos problema de energía, ¿ya? Por lo tanto, cómo distribuir estas fuentes sin afectar el crecimiento es un tema importante. Yo creo que ahí está la discusión. Y falta liderazgo, falta la toma de decisiones y ser un poco más ambicioso en ese tipo de gestiones. Ahora, si cuesta que en términos internos, en un país como el nuestro, logremos hacer la bajada, comprometernos y asumir ciertos compromisos, ¿cómo podría uno evaluar entonces lo que luego los gobernantes van y plantean en cuestiones como el Acuerdo de París o la COP29? ¿Se entiende, no? Sí, sí. Chile ha sido ordenado, creo yo. Yo tengo una visión del trabajo que se hace en la Cancillería, ha sido ordenado en compilar todo lo que tenemos como Chile, un país de catástrofe. Así que ya estamos preparados para hartas cosas, o al menos tenemos una infraestructura y una ordenanza y gobernanza que nos ayuda a enfrentar esa catástrofe. Mucho de ese conocimiento ha sido volcado en los documentos que se han comprometido. Por lo tanto, tantas nuevas reglamentos o normativas no han sido tan necesarios, dado que ya teníamos esta otra ámbito de conocimiento y que son, por lo tanto, contribuciones que el gobierno ha definido, y los gobiernos que han pasado en estas decisiones, como contribuciones que hacemos en ese ámbito. Pero falta el aterrizaje, creo yo. Tenemos hasta una ley de marco de cambio climático que todavía no toca mucho. Sí, te iba a preguntar por eso, porque cuando yo te mencionaba que tenemos como horizonte la carbono neutralidad 2050, entiendo que tenemos ciertos mecanismos legales o regulaciones que todavía no están aterrizadas del todo. No. Hay otras brechas, digamos, que también hablan y muestran esta lentitud que a uno no le gusta, sino que... pero es cosa de apurar. O sea, yo soy súper crítico en términos de los liderazgos que están ejerciéndose. Ya salió en Trump. Vamos a tener 4 años de esta situación. Y nuestras contingencias deberían ser importantes, de cómo lo vamos a resolver en Chile si es que no existe el financiamiento, y de cómo las nuevas normativas que tenemos van a tocar terreno firme, no solo a nivel central, sino que en las regiones, cómo fortalecemos eso para que empiecen a ocurrir cosas que queríamos que ocurrieran de una manera más acelerada. Estamos conversando con Nelson Lagos, director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás. Nelson, a propósito de lo que mencionabas hace un momento, también me parece interesante porque creo que hay que también tratar de ponerlo sobre la mesa, ¿cómo uno podría garantizar una transición energética más justa, especialmente en regiones que son muy dependientes de las industrias que son extractivistas, como le dicen algunos? ¿Cómo se hace eso? Es difícil. Porque ahí hay un equilibrio que es muy complejo. Sí, y una de las expectativas es que las transiciones sean justas. Entonces, claro, hay un tema. Yo creo que
sin ser experto en energía, por ejemplo. Ese es nuestra brecha que tenemos para ir abordando esta justicia, digamos, ambiental y de soluciones que se puedan implementar. Probablemente, y es una opinión personal, o sea, los liderazgos regionales y locales nos van a ayudar en ese tipo de pistas que necesitamos de cómo hacer o implementar esos esfuerzos, ¿ya? Porque debería fortalecerse más, creo yo, esta relación local o regional que puede existir en el sector público, privado, y que puedan tomar esas decisiones de manera más local, ¿ya? Yeah. Con ese sentido de pertenencia que tienen, por ejemplo, ¿ya? Y eso puede ayudar a entender a las comunidades desde las dos perspectivas, pública y privada, de cuáles son las prioridades que se deberían fortalecer. Ya, Y cosas así. bien importante eso que acabas de decir. Te voy a hacer dos preguntas, saliéndome un poco de la discusión del marco, si se quiere, político y toma de decisiones, pero vas a entender el sentido de hacia dónde van estas dos preguntas. La primera, me gustaría que tú pusieras ejemplos bien concretos y prácticos sobre cómo se producen estos gases y los efectos que genera en el planeta. Una cuestión que uno dice, bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero siempre es bueno escucharlo de alguien que lo ha estudiado. Bueno, los gases, el CO2 mueve el planeta en términos de generar transformación de la materia. Y cuando nosotros hacemos trabajo y transformamos esto en esta oficina, se necesita energía para eso. Uh-huh. Y la energía la ocupamos del combustible fósil, en forma dominante. Y al quemarlo, en la combustión se emite este dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, un reservorio de carbono que teníamos fosilizado en el interior del planeta lo hemos quemado y puesto en la atmósfera. Y eso ha generado un desequilibrio, digamos, en las concentraciones que teníamos naturales para este periodo de tiempo acotado que son los últimos 200 años. Yeah. Pero es queme combustible fósil, básicamente. Y eso viene por empujar la economía. Hay una relación directa entre la cantidad de energía que tiene disponible una sociedad para generar, ¿cómo se dice?, o fortalecer sus mercados, su economía, con la quema de combustión y por lo tanto las emisiones. Ya, esa emisión produce esa, por decirlo así, capa atmosférica falsa, ¿no? O artificial, contaminante, que al mismo tiempo produce este efecto invernadero. Por eso se habla del efecto invernadero, porque en el fondo acumula el calor de una manera distinta si tuviéramos solamente la atmósfera natural. ¿Qué es lo que produce el efecto invernadero en el planeta que ha llevado este aumento de la temperatura? ¿Y cuáles son las consecuencias de su aumento de la temperatura? Me gustan los ejemplos bien prácticos porque para el que nos va escuchando, para entender cuáles son las consecuencias de la quema del combustible fósil. Sí, no es fácil, porque es un efecto que la acumulación de energía que ocurre y que lleva al calentamiento global ocurre en el infrarrojo. Y nosotros no tenemos sensores para percibir ese calentamiento. ¿Ya? Lo podemos tocar, pero no lo podemos ver. Y la gente necesita verlo para entenderlo. Ver para creer. Claro. Pero un ejemplo práctico es lo que ocurre al interior de un auto que nosotros dejamos al sol. El auto al interior, la energía del sol va a calentar los asientos, ¿ya? Pero si tú abres la ventana, no se va a enfriar automáticamente. Va a quedar acumulado. Y ese calor acumulado es energía infrarroja que se va al medio externo, y ahora con la capa de CO2 que tenemos no escapa hacia el no logra exterior, subir lo suficiente y salir hacia el exterior. Y rebota y queda al interior, y por lo tanto aumenta la temperatura del planeta. Mientras más CO2, más va a aumentar la temperatura del planeta. Y aumentar la temperatura del planeta se producen estos cambios que estamos viendo, que en zonas en las que antes llovía mucho, hoy día tiende a llover menos, y en cambio en lugares donde antes no llovía, hoy día llueve más. Estamos viendo que los desplazamientos de las nubes tienen, digamos, distancias diferentes a las que históricamente, y por lo tanto producen estos grandes temporales, por decirlo así, ¿no? O sea, con FA. Y voy a la segunda pregunta entonces, Nelson. ¿Cómo se explica usted, científico, que después de toda esa evidencia que usted acaba de escribir de una manera muy simple, todavía tengamos figuras políticas que nieguen la realidad del calentamiento global? El mismo Trump ha señalado que tiene dudas al respecto, no solamente él, otras figuras políticas también, que esto podría ser más bien una cuestión cíclica, como la vivió antes el planeta, como por ejemplo con la era de la glaciación, y que por lo tanto no está tan seguro de que el calentamiento global sea por efecto del hombre. ¿Qué le pasa al mundo científico cuando las figuras políticas que toman decisiones dicen algo así? Bueno, yo creo que han sido presas de esa información, básicamente, como cualquier mortal, ya que uno ve en todos lados este tipo de comentarios. Pero en general esa falta de información es difícil de llenar por la manera en que hoy día están ocurriendo la forma en que se divulga la información.
No es obvio, pero que personas que tengan algún liderazgo y alguna responsabilidad, ¿cierto? Eso ya mucho más complicado. Creo que deberían, mi sugerencia es básicamente educarse y nosotros establecer, o los voceros que tenemos, ¿cierto?, en las comunicaciones, tratar de entregar la información de la manera más coherentemente posible. Es difícil porque hay, como dice, esos sesgos se fortalecen, se retroalimentan y es difícil, pero es una de las grandes preguntas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un gran experimento que se hizo con la pandemia, si lo llamamos como un experimento en términos de emisiones. La compresión de los mercados llevó a reducción de las emisiones, sí, por la misma relación que te decía yo. Las fábricas dejaron de funcionar. Claro, y bajaron las emisiones de dióxido de carbono, ¿ya? Y eso es un efecto que logra demostrar que el dióxido de carbono, los niveles que tenemos hoy en día, no son naturales, están controlados por las emisiones que tenemos por la industrialización y ese tipo de cosas. Ustedes como universidad tienen una cuestión que es bien interesante, que es un proyecto que se titula Estrategias basadas en la naturaleza para avanzar en la sostenibilidad socioecológica de la acuicultura del mejillón en nuestro país. Cuéntame un poquitito de ese proyecto para entender ahí lo que se está haciendo en el ámbito de la conversación que hemos tenido hoy día. Uh-huh. Bueno, este proyecto apunta, por ejemplo, yo creo, a acelerar este tipo de implementación de agendas de adaptación, ¿ya? Porque también, y eso es personal y el grupo de trabajo que tenemos nosotros, diagnósticos tenemos bastante y suficiente en términos de este tipo de impacto, de cambio climático, sobre todo en el océano que nosotros donde trabajamos. Y en esa implementación y soluciones basadas en la naturaleza es como una manera de conectar ciertos conocimientos que nosotros sabemos que están regidos por principios ecológicos, que han funcionado en los últimos 4.000 millones de años, por así decirlo, ¿ya? Y que podrían ayudarnos a darle sostenibilidad a una industria, por ejemplo, en este caso como la industria de mitilicultura. Y el caso que estamos tratando de implementar ahí, o el modelo, es que un material que son las conchas, que es el residuo de la mitilicultura, y que aprovecho de decir que Chile es el segundo productor, ¿ya?, en términos de producción de moluscos y de cultivo de choritos en la Patagonia, después de China. Entonces la magnitud del cultivo masivo es importante. Y un descarte que existe esto son sus conchas. Claro. ¿Ya? Y esas conchas ahora en gran parte están siendo desechadas en los vertederos que existen en Los Ángeles. Uh-huh. Entonces hay unas emisiones que no debiesen ser parte, emisiones de CO2 debido al transporte, que son parte de esta industria. Perfecto. Que disfruta de la calidad del agua del sur, ¿ya?, que no tiene muchas externalidades, por ejemplo, o otros compromisos y deterioro ambiental, como por ejemplo ocurre a veces con la salmonicultura. Tiene todavía ¿cómo se dice?, una validación, una licencia social bastante fuerte, pero lamentablemente su expectativa de crecimiento aquí hay como un límite en términos de cómo gestionamos este residuo. Ahora, ¿cómo entramos los científicos ahí? Sabemos que las conchas son de carbonato, que es un material con el cual se construyen las conchas en el mundo natural, y ese tiene un ciclo en el océano, ¿ya?, que es el ciclo de los carbonatos, y que, por ejemplo, ayuda a amortiguar la acidificación del océano. Y la acidificación del océano es un efecto directo, un efecto químico irreversible debido al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera que entra en el océano, ¿ya? Si entra ese dióxido de carbono al océano, el pH del océano baja, ¿ya? Y históricamente eso ha ocurrido, es un proceso natural, pero ahora aumenta la concentración de dióxido, aumenta la acidificación. ¿Y las conchas ayudan a revertirlo? La concha y el carbonato en general es un amortiguador a este proceso, siempre lo ha sido. ¿Ya? Entonces démosle la oportunidad que este carbonato se regenere en el océano y no lo pongamos en un vertedero donde no cumple su rol natural. Extraordinario. ¿Ya? Tenemos restricciones, hay restricciones normativas, porque está definido como un residuo, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que hacer la investigación y la ciencia para demostrar que, bueno, desde un proceso productivo probablemente es un residuo, pero si lo unimos, ¿ya?, al ciclo productivo que depende de esta calidad del agua donde se realiza el cultivo, debemos tratar de no alterarla. Y hasta ahora es un flujo unidireccional, desde el océano a un vertedero, en términos del carbonato. En la manera que lo restituyamos podría ayudar a que eso siga ocurriendo, que ha ocurrido siempre, pero lo estamos disruptiendo. Nelson Lagos, director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad de Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros. Gran conversación, Nelson. Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Nelson.
esté muy bien. Que esté muy bien. 7:30 de la tarde.